antes de que se me pase para que quede grabado. Entonces quedamos que el 18 va a ser lo que viene siendo la explicación del trabajo final. Ahora, con respecto a lo que vimos la clase pasada, en la cual utilizamos getter y setter para lo que viene siendo obtener datos y modificarlos, principalmente lo que nos aplica lo que viene siendo estos métodos. Asimismo, la creación de objetos, porque en este caso, si ustedes recuerdan, creábamos un objeto completo que se llamaba registros, en este caso, para guardar cada uno de los usuarios que estábamos guardando y se guardaban directamente en la pila. En este caso, con el getter y el setter, ¿tienen alguna duda? ¿Sí? ¿O si se entendió bien esa parte? Profe, yo lo escuché medio entrecortado, no sé si pudiera repetir la pregunta. Ok, si se escucha entrecortado o algo, me dicen para acomodar mi conexión. Déjeme ver mi celular, permítame. Creo que es mi internet, profe. ¿Se sigue escuchando entrecortado? No, ¿No? solo fue en ese caso. Ok, les mencionaba, con respecto a lo que habíamos estado viendo del getter and setter, bueno, igual se los voy a mostrar en pantalla. ¿Se ve mi pantalla, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, entonces, esto es lo que habíamos estado implementando la clase pasada, en la cual les mencioné que esta era una forma de solucionar la actividad que les había dejado en la tarea 19, si mal no recuerdo, en la cual nosotros tenemos una clase que se llama registros con los siguientes métodos. Tenemos un constructor que desde el constructor nos está pidiendo el nombre, la dirección, la edad y el género. En este caso faltaría estado civil, que fue sí, creo que fue el que les mostré. Déjenme nada más verificar. No, sí, porque este es el de uno de ustedes. Ok, creo que este fue el que estuve trabajando yo con ustedes. Entonces, mencionábamos que teníamos nuestra interfaz, nuestro JFrame, ¿sí? Nosotros, o bueno, la tarea que se les había indicado era que teníamos que guardar lo que viene siendo todo el formulario en una pila. Pero estamos hablando que cada espacio de la pila se va a guardar un usuario con sus 5 datos que se estén pidiendo, 6 datos o 7 datos, etcétera, ¿sí? Y y que esos datos se guardan en la pila y asimismo al mismo tiempo en un archivo de texto para que después del archivo de texto se leyera en la tabla y se fuera registrando cada uno de esos usuarios, ¿sí? Entonces, en este caso, teníamos lo que viene siendo esta clase. Esta clase que se llama registro usuario es el que me va a permitir, en cierta forma, almacenar cada uno de sus usuarios. ¿Por qué? Porque a través de el constructor, en el constructor del registro usuario, recuerden que el constructor siempre va a llevar el mismo nombre de la clase, ¿sí? Nosotros podemos crear los constructores. Entonces, se pide lo que viene siendo el nombre, la dirección, la edad, el sexo y el estado civil. Una vez hecho esto, se guardan dentro de las variables globales, que yo ya les mencionaba que podemos tener variables locales y variables globales, en las cuales se identifican o se diferencian. Lo más común es que a lo mejor para no revolvernos dentro de las variables locales le pongamos un nombre distinto y
no tener confusión, aquí dice nombre y aquí vuelve a decir nombre. Pero si ustedes se dan cuenta, les mencionaba que normalmente las variables globales se van a ver en verde. Bueno, en el caso de mi interfaz, siempre van a tener un color distinto. Y las variables locales en anaranjado. Ya sea en el caso de otra interfaz, de todos modos se va a hacer esa diferencia de color. Pero para especificar, cuando utilizamos los mismos nombres, para especificar que es mi variable global donde yo quiero guardar mis datos, pues les mencionaba que utilizamos la palabra reservada dis, ¿sí? Para indicar que sobre esa variable global íbamos a guardar lo que obtengamos de las variables locales. Una vez hecho esto, esto es cada vez que se invoque a lo que viene siendo la clase registro usuarios, pero también mencionamos que estos métodos como getNombre, setNombre, getDirección, setDirección, cada uno de estos me va a permitir estar accediendo a la información, o sea, al nombre, a la dirección, a la edad, al sexo, al estado civil, a través del método getNombre, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, getNombre lo único que hace es un método de tipo string, que cuando yo lo llame me tiene que retornar simplemente lo que se haya guardado en nombre. Si yo quiero modificarlo de nombre, entonces ¿qué es lo que hago? Utilizo un método de tipo void, o sea que va a realizar su función pero no nos va a devolver nada, en la cual le pido un parámetro que es de tipo string, que es el nombre de nueva cuenta, y le digo, ok, setNombre, vamos a modificar lo que ya tenga en esta variable, le voy a asignar de nueva cuenta lo que me está pasando el usuario a través del método setNombre. GetDirección y setDirección hacen exactamente lo mismo porque son los mismos tipos de método, y getEdad y setEdad hacen exactamente lo mismo. Entonces, cada uno de estos me permite almacenar lo que viene siendo una sola persona hasta este punto, ¿sí? Si yo quisiera registrar otra, pues ¿qué iba a pasar? Se iba a sobreescribir la información. Entonces, hasta este punto, esto me va a permitir almacenar una persona, tanto almacenarla en estos datos, como obtener simplemente el nombre, la dirección, la edad, y asimismo modificarla. Modificar a través del setNombre, setDirección, que en este caso les menciono que vienen siendo nombres que se le asignan para identificarlo, pero ustedes pueden poner cualquier otro nombre y les va a funcionar, pero la idea es que se entienda. Por ejemplo, aquí en vez de get, pues puede ser obtener, que sería la traducción en este caso. Entonces, cualquiera de estos dos puntos, pero para que ustedes sepan para qué sirve este método. Ahora, en lo que viene siendo nuestra interfaz principal, pues prácticamente es lo mismo. Lo único que vamos a hacer es que, por ejemplo, íbamos a crear nuestra pila, que aquí la tenemos, que se llama pila registro, que en este caso son pilas genéricas, se les llama normalmente. ¿Por qué? Porque yo aquí le puedo especificar, por ejemplo, que sea de tipo string, que sepa de tipo integer, por ejemplo, o de tipo doble, o float, por ejemplo, ¿sí? Entonces son los tipos de elementos que puede recibir en este caso. Nosotros le dijimos en este caso que íbamos a utilizar elementos de tipo ¿qué? Registro usuarios. Registro usuarios, ¿sí? Entonces significa que esta pila iba a guardar clases o objetos, en este caso de tipo registro usuario, en este caso. Así como lo hicimos con el JTextField, pues, por ejemplo aquí en ArrayList es exactamente lo mismo. Le estamos diciendo, ahora vamos a crear un ArrayList de tipo JTextField. ¿Y qué vamos a guardar ahí? Pues JTextField. Pues exactamente lo hicimos con lo de la pila. Estamos guardando de nuestra propia clase que nosotros creamos. Entonces, al momento de registrar, bueno, yo les había creado una de la lista también para que vieran la diferencia. Pero con respecto a la pila, aquí ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos agregando un nuevo elemento, estamos creando, cada vez que yo le doy en registrar, estoy creando un nuevo objeto de tipo registro usuario, ¿sí? Lo estoy creando cada vez que yo estoy dándole clic en el botón registrar. Este elemento de tipo registro usuario se guarda dentro de la pila, ¿sí? Pero utilizamos, ¿cómo sé que estoy creando un objeto? Pues muy sencillo, porque tengo la palabra reservada new.
Siempre que utilizamos la palabra reservada new, estamos instanciando o creando un objeto de la clase registro usuario o de la clase que nosotros estemos utilizando. Por eso siempre utilizamos aquí la palabra reservada new, porque eso estamos creando un objeto de tipo stack, de tipo ArrayList, de tipo stream, etcétera, dependiendo de lo que estemos utilizando. Entonces, la palabra reservada new aplicada en este punto, pues eso estamos indicándole que estamos creando un objeto de tipo registro usuario. Si ustedes recuerdan, yo les mencioné, cada vez que llamemos registro usuario, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues muy sencillo, voy a lo que viene siendo crear un objeto y bueno, creo que ya se me fue la onda en ese punto. Cada vez que llame a la clase registro usuario, voy a llamar al constructor, ¿sí? El constructor, por default, como yo lo declaré de esta forma, me va a pedir el nombre, la dirección, la edad, el sexo y el estado civil para iniciar, ¿sí? Entonces, es lo que hago. Yo llamo lo que viene siendo la clase registro usuario y directamente me está pidiendo el nombre, la dirección, la edad, que en este caso, pues como la edad desde el text field es un string, pues hay que convertirlo a entero, porque es lo que yo le estoy pidiendo en este caso, ¿sí? Y de ahí tenemos lo que viene siendo el sexo y el estado civil. Y ya lo guardamos todo, o sea, creo el objeto de tipo de registro usuario, le paso los datos que yo le estoy solicitando y lo estoy guardando en la pila registro. Pero ¿qué es lo que estoy guardando? Estoy guardando toda la clase en este caso, ¿sí? Con los datos que se guardaron en ese momento. Y ese se guarda en el primer espacio de memoria de pila registro. Cuando yo vuelvo a cargar datos en el formulario y le vuelvo a dar clic en registrar, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a crear otro nuevo objeto y otro nuevo objeto y otro nuevo objeto con todos los datos que yo le estoy pasando, ¿sí? Eso es lo que hace normalmente cuando utilizamos el getter and setter junto con crear objetos o instancias en este caso, ¿sí? Entonces estamos creando 2, 3, cada vez si hice 10 registros, pues estoy creando 10 objetos, ¿sí? 10 objetos que cada objeto tiene cada uno de estos usuarios, ¿sí? Entonces, si yo quiero visualizar la información, yo por ejemplo ya les había mencionado que puedo utilizar lo que es registro pila.pic, ¿sí? ¿Qué pic para qué nos sirve? Para visualizar solamente el último elemento que está hasta arriba. Entonces yo les mencioné, ok, ustedes pueden utilizar getNombre, o si yo lo dejo así, pues ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, voy a ejecutar el programa. Y si le digo registrar, pues en este caso el pic lo dijimos que lo iba a mostrar en lo que viene siendo este ctext. Aquí me está mostrando Gilberto, algún lugar, 33, hombre y estado civil. Obviamente me aparece también lo que viene siendo nombre, dirección, edad, sexo, estado civil. Si yo no quiero que me aparezca esto, les había mencionado que esto se hacía directamente aquí, en lo que viene siendo este método que se llama toString, que este es el que me retorna eso que estamos viendo. Por ejemplo, lo que es el nombre, la dirección, la edad. Si yo no quiero que me aparezca de esa forma, como lo estoy viendo en pantalla, pues ¿qué es lo que hago? Simplemente, por ejemplo, voy a quitar esto. Lo que diga, todo lo que esté entre comillas. Lo voy a quitar. Y lo único que hago es, por ejemplo, doy un espacio aquí. Bueno, debería haber dejado los espacios. De esta forma, ¿sí? Entonces vuelvo a ejecutar mi programa.
le doy a registrar y ya es lo que me devuelve. Cuando yo llamo al método pick, me va a devolver exactamente lo que viene siendo el nombre, la dirección, la edad, el sexo y el estado civil, como lo podemos ver aquí. Automáticamente detecta lo que viene siendo el método toExtreme y eso es lo que me está devolviendo en esta línea. ¿Por qué les menciono esta línea? Porque esta línea, el pick, es el que me va a mostrar el que está hasta arriba o el último que se registró dentro de la pila. Entonces, ¿cómo voy a hacer para guardar mis datos? O sea, porque esta parte ya me guarda lo que viene siendo dentro de la pila, ¿sí? Hasta este punto. Entonces, yo les mencioné, una vez guardado dentro de la pila, que ya tenemos esa parte, hay que guardarlo dentro de lo que viene siendo un archivo de texto. Ok, por ejemplo, voy a utilizar alguno de los que ustedes me enviaron. Ya por ejemplo ustedes tienen esta parte en la cual pues tienen el método guardar archivo, que es lo que hemos usado desde otros puntos, si ustedes recuerdan. Entonces ustedes tienen, déjenme ver dónde lo tiene. Aquí está. Ustedes guardan en la caja de texto, pues get, a través de la array list cajas de texto están accediendo a cada uno de los, de lo que viene siendo de los espacios de memoria donde guardaron cada uno de los text field. Es que es como los pasan, pero por ejemplo, aquí podrían indicar en vez de un ciclo for, por ejemplo, podrían indicar en este caso, bueno, se lo voy a poner aquí. Por ejemplo, que utilicen la misma tabla que están utilizando. Pues pila registro, por ejemplo. Aquí se lo voy a poner entre comentarios porque sé que me va a dar error. Pero aquí le pongo punto get nombre, por ejemplo. Y en el siguiente pues le digo punto get dirección. Y get edad. Y así consecutivamente. Y los voy guardando en datos formulario. ¿Sí? Es lo único que podría allí, sería de la manera más rápida que le podría ahorita explicar. Entonces, en vez del ciclo for, pues los agregaríamos obviamente espacio por espacio, ¿sí? Para poderlos guardar dentro de datos formulario, por ejemplo, el que utiliza la compañera, que en este caso tiene donde se van a guardar cada uno de los usuarios. Y que es donde les pasa a lo que viene siendo el método guardar registro. Si ustedes se fijan, datos formulario y ya le pasa lo que viene siendo todos los datos, en este caso al archivo de texto. Y ya del archivo de texto pues se cargan a lo que viene siendo a través del método agregar, pues se cargan dentro de lo que viene siendo la tabla. Y listo. Entonces esta parte es donde tienen que sustituir para poder guardar cada uno de los elementos. O sea, aquí ya ustedes lo guardan directamente de lo que viene siendo el JTextField, ¿sí? Pero vamos a sustituir esto y como les menciono, aquí pueden hacer esto, cambiarlo aquí, pongo posición 0. En la posición 0, ¿qué vas a hacer? Pues pila registro punto pick punto get nombre. Y en la siguiente get dirección y get edad y get sexo y get estado civil y así consecutivamente con cada uno de los elementos. Y ya lo demás sigue siendo exactamente lo mismo. Les digo, es de la forma en la cual se podría resolver en esta situación lo que yo les había dejado de tarea. No sé si me doy a entender hasta este punto. Profe, ahí marca error por lo que no acomodó. Sí, a mí me marca error porque estoy utilizando el programa de la compañera Ruth, en este caso. Estoy utilizando el programa de la compañera. Entonces, ella pues obviamente sí, bueno, sí tiene registro de usuarios, pero bueno, sí lo tiene. Pero en este caso, como no le puse el nombre completo, igual voy a ponerle, no debería de marcar ningún error. Vamos a ver. Punto pick
Y si se fijan, ahí me está dando los métodos, me está dando get dirección, get estado civil, get género, get. Entonces yo le digo, ok, get nombre, ¿sí? Y se va a guardar aquí, pues le cambio, le pongo posición 0 y listo, ¿sí? Por eso les digo que se quita lo que viene siendo este ciclo for, por ejemplo. Aquí le voy a quitar esta parte. Y ya le digo, ok, en la posición 1, posición 2, posición 3. Y ya le digo, ¿qué vas a obtener? Bueno, el nombre. Get dirección. Get género. Y punto get estado civil, ¿sí? Que son los que tiene. Y listo. Ya esto se supone que obtiene el último elemento. Aquí estamos hablando que esto lo va a hacer, pues obviamente, en el momento que yo registre el usuario, lo va a registrar en la pila. De la pila lo va a registrar en este arreglo que tiene la compañía que se llama datos formulario. Y de datos formulario, pues ya lo va a pasar a ¿dónde? A lo que viene siendo la tabla. Y listo. Entonces le falta prácticamente esa parte. Bueno, también le falta acomodar la parte que yo les había indicado, que fue lo que se hizo la clase pasada, que esto se hizo la clase pasada. Entonces se guarda dentro de la pila y después seguiría lo que tiene aquí la compañera, ¿sí? Esta parte, obviamente con sus condiciones para que el botón cambie a nuevo y que ya hemos utilizado anteriormente, y obviamente se implementa todo dentro de lo que viene siendo, en este caso para la compañera sería dentro del else para poderlo realizar, ¿sí? Sería la forma y ya prácticamente con eso ya cumplirían con lo que les mencionaba, que se guarde en la pila, de la pila extraer, tomar el último que se registró y se guarde dentro de un archivo de texto, y ese archivo de texto, que eso lo hace aquí, o sea, tengo el último que se registró, lo paso a datos formulario, ella utiliza este arreglo para pasarlo a lo que viene siendo el método guardar registro. Una vez hecho eso, se genera el archivo de texto y ya llama al método agregar para agregar lo que viene siendo los elementos, aunque en método agregar lo que hace ella es obtenerme, en este caso, del getText. Ahorita que recuerdo, aquí lo puedes sustituir por pick, en este caso, por ejemplo, y listo. Y con eso ya cumple lo que les estoy pidiendo, porque la idea es esa, que se guarde en la pila, de la pila al archivo de texto y también de la pila a la tabla. Entonces ahí se estaría cumpliendo lo que les estoy mencionando. Otro punto que le faltaría a la compañera, o ya a todos de hecho, es en al momento de cargar tabla. El método cargar tabla lo que hace es que cuando yo ejecuto mi programa me lea los archivos que tengo guardados, pero yo les dije que también se tienen que guardar en la pila. Pues ¿qué es lo que vas a hacer? Si ustedes recuerdan, aquí estamos leyendo cada uno de los archivos y está pasando todos estos elementos. Pues aquí mismo debes de cargar los elementos a la pila exactamente igual, ¿sí? Pasarle los elementos a lo que viene siendo tu registro usuario, y de ahí mismo lo que hago, aquí no, aquí, ¿sí? Esto exactamente, tenemos que hacerlo. Cada vez que obtengo los datos del archivo de texto, debo de agregarlos a la pila de nueva cuenta, los debo de volver a apilar, ¿sí? Y es todo prácticamente. A ver, ¿alguna duda hasta ahorita? No, profe. No, profe. No, profe. Por el momento, pues. Ok, entonces en este punto me gustaría que lo corrigieran. Prácticamente ya lo tienen avanzado, pero pues es que implementen lo que se vio la clase pasada junto con lo que ya tienen. Si ustedes se dieron cuenta, ya no es mucho lo que tienen que hacer, porque prácticamente todos tienen la misma base, casi. Entonces ya no es mucho lo que se tiene que hacer, simplemente hacer las correcciones que les estoy mencionando. Ya ustedes me dicen para qué día me lo entregan. Pues no sé qué opinan los demás para el viernes o el jueves, no sé.
Yo digo que está bien. ¿Para el jueves entonces? Pues sí, ¿no? Como nos ha dejado otros trabajos, el Ok, jueves no, es que hasta las aparte les voy a 12. dejar otro trabajo, por eso les menciono. El otro trabajo está sencillo, pero ocupaba que hicieran esto para que tuvieran la base para poder hacer el siguiente trabajo. Entonces, sí, yo creo que es tiempo suficiente el jueves, como me lo mencionan, porque ya nada más es corregir esos detalles que les acabo de mencionar, ¿sí? Corregirlos para que ya lo guarde dentro de lo que viene siendo la pila, que es simplemente implementar esto que tenemos aquí. Recordemos que esta de lista no, ¿sí? Simplemente esta. Recuerden, hay que darle una revisada al video anterior. Y ya, una vez implementado, bueno, una vez guardado dentro de la pila, pues era lo que les mencionaba, ya simplemente es reacomodar esta parte del código, como en el caso de la compañía de root, para que empiece a guardar lo que viene siendo los elementos. O sea, que los lea de la pila y los guarde dentro de lo que viene siendo guardar registro, y al momento de agregar en la tabla, pues exactamente pasar los datos desde la pila. O sea, todo lo tiene que ser desde la pila, porque no tiene caso que tenga una pila y no la esté implementando, sino que la idea es poder sacar los datos en ese momento de la pila. ¿Sale? Entonces sería el tiempo para el jueves principalmente en este caso. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. No, No, profe, ninguna. Ok, bueno, en este caso, cualquier duda con respecto a esto, ya saben que me pueden hacer mención a través del grupo para poderles resolver lo que viene siendo sus dudas. Les menciono. Ok, este sí lo guardamos. Ok, uno de los puntos que iba a mencionar el día de hoy va a ser el siguiente. Normalmente la idea de las pilas y de las colas en este caso es que, por ejemplo, nosotros creemos lo que viene siendo, o bueno, entendamos también cómo funcionan cada uno de estos elementos, o sea, cómo funciona pick, cómo funciona pop, cómo funciona empty, por ejemplo, ¿sí? Al menos son dentro de los puntos importantes cuando se estén aprendiendo estructura de datos. Entonces, y aparte, en este caso vamos a implementar un poco del getter and setter para ir implementando lo que viene siendo nuestra propia pila. Entonces, aquí lo que vamos a crear es nuestra propia pila, porque también es importante crear a veces, en algunos casos, nuestra propia pila, porque sabemos cómo está funcionando y podemos, en algunos casos, hacer las modificaciones que correspondan. Por ejemplo, voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar pila manual, por así decirlo, porque yo la voy a estar creando desde el principio. Y le voy a dejar por ahorita lo que viene siendo el main class, y le voy a dar finalizar. Una vez hecho esto, voy a ir aquí a proyectos. Dejen ver dónde quedó. Pila manual. Ok. Voy a crear lo que viene siendo un Java class, que en este caso le voy a poner como nombre bueno, normalmente como se lo implementa es ponerle el nombre de nodo, ¿sí? Y les voy a dar finalizar. Y voy a crear otra clase que se llame pila dinámica. En este punto, permítanme un momento. Ok, yo ahorita les mencioné que iba a crear lo que viene siendo una clase nodo. ¿Por qué utilizo lo que viene siendo una clase nodo? En este caso, normalmente cuando nosotros estamos apilando, tenemos cada uno de los elementos en la pila. Y cada nodo, en este caso, me va a tener la referencia
al siguiente elemento que sigue, ¿sí? Por eso normalmente se crea una clase nodo en este caso, porque es el que nos va a ayudar a tener esa referencia. O sea, tú agregas un elemento y tiene la referencia al siguiente elemento, y ese elemento tiene otro nodo que tiene esa misma referencia hacia el siguiente, y así consecutivamente hasta que prácticamente ya no tengan ningún elemento, ¿sí? Entonces para eso se utiliza cada nodo, para tener esa relación, porque normalmente las pilas pues así están aplicadas dentro de lo que viene siendo cada elemento, ¿sí? Se tienen sus nodos que indican quién es el que sigue y quién es el que sigue y quién es el que sigue y quién es el que sigue, ¿sí? Entonces todos van a tener una referencia al siguiente elemento principalmente. Esto aplica para pilas y aplica también para colas en este caso, pero ahorita estamos hablando principalmente de lo que viene siendo pilas, ¿sí? Entonces ese nodo prácticamente para eso nos va a servir, que fue la clase que yo les dije que íbamos a crear aquí en este punto, que se llama nodo. En nodo, ¿qué es lo que va a tener principalmente? Nodo, como les mencionaba, nos va a permitir agregar el elemento genérico. ¿Qué estamos hablando con el elemento genérico? Bueno, ustedes conocen lo que viene siendo el string, el entero, el double, el float, que son nuestros tipos de variable, ¿sí? Y que normalmente, pues si yo quiero crear una variable, pues lo tengo que crear de tipo string, de tipo de tipo entero, de tipo doble, etcétera, ¿sí? Pero hay un tipo también de variable que se le llama genérico. A este tipo de variable se le dice genérico porque se va a adaptar dependiendo si tú metes un string, si metes un entero, si metes un integer. Por ejemplo, hace un rato lo hice en el ejemplo que les mostré. Aquí en esta parte, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando ustedes llaman a la pila o llaman a la array list, pues ¿qué es lo que hacen? Entre el menor que y mayor que, pues ya le indica que va a ser un string o que va a ser un integer, ¿sí? Entonces, tiene elementos genéricos dentro de su clase stack. ¿Para qué? Para poderse adaptar al tipo de elemento que tú le estés pidiendo. Entonces, para hacer eso, nosotros utilizamos lo siguiente. Voy a indicar aquí, en donde dice nodo, voy a poner un menor que y un mayor que. Y dentro de ellos voy a poner la letra T. La letra T me va a indicar que esta clase va a aceptar cualquier tipo de variable, sea string, sea entero, sea doble, etcétera, ¿sí? Para eso utilizo este tipo de elemento. Entonces le estoy diciendo que mi clase que se llama nodo va a utilizar el genérico, lo que le caiga prácticamente, si lo veamos de esa forma, ¿sí? Entonces voy a crear una variable que se llame elemento registrado, en este caso. Sin los elementos registrados. Estoy creando una variable elementos registrados. ¿De qué tipo? De tipo genérico. Que la T, como les menciono, indica que es una variable genérica que se va a adaptar a si es un string, un entero, etcétera, ¿sí? Y de ahí voy a crear una variable que corresponda a mi clase, a la misma clase si ustedes se fijan, que se llame siguiente elemento. ¿Sí? Entonces voy a crear lo que viene siendo estas dos variables. De ahí voy a crear un método, perdón, un constructor, que recordemos que el constructor pues normalmente va a tener el mismo nombre que tenga la clase, ¿sí? En este constructor también le voy a pedir que me agreguen el elemento a registrar, y voy a utilizar una variable de tipo nodo que se llame siguiente elemento. Yo les pongo los nombres completos para que se entienda sobre qué está refiriéndose, ¿sí? Entonces cuando yo llame el constructor le voy a pasar lo que viene siendo el nuevo elemento que voy a guardar dentro de la pila, ¿sí? Y este que dice siguiente elemento es el nodo que me va a servir
para saber cuál es el siguiente elemento que sigue, ¿sí? Porque como les mencionaba, siempre tienen una relación que indica cuál es el que sigue y cuál es el que sigue y cuál es el que sigue, ¿sí? Entonces, donde no me da a entender me pueden interrumpir con confianza, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues muy sencillo. Voy a utilizar los mismos métodos que utilicé hace rato del getIn y unsether. Lo voy a utilizar dentro de esta clase. Por eso se los mencioné en la clase pasada para que se entendiera qué es lo que voy a hacer aquí, ¿sí? Entonces, me voy a insertar código y aquí está lo que viene siendo getter and setter para que me lo cree automáticamente. Y le voy a decir que cree el getIn y unsether sobre elemento registrado y siguiente elemento. Selecciono todo y le digo generar. Y ahí lo tenemos. Me crea lo que viene siendo un método de tipo genérico que se llama getElementoRegistrado y que me va a retornar pues el elemento que registré. Si lo quiero modificar, pues tengo un método que es de tipo void que dice elemento registrado, ¿sí? Y el siguiente nodo, si ustedes se fijan, me crea el método de tipo nodo que se llama getSiguienteElemento. Entonces, automáticamente esa parte me crea los métodos que yo voy a ocupar en este caso, ¿sí? Por último, me falta el del toString, que el toString es el que me va a devolver todo lo que tenga registrado cuando yo llame el método pick, ¿sí? Entonces, me voy a insertar código también y aquí lo vamos a encontrar, que dice toString. Tú lo seleccionas, le damos generar y ahí lo tenemos. Ya está completamente ha completado lo que viene siendo la clase nodo hasta este punto. ¿Alguna duda? ¿Sí me escuché, jóvenes? ¿O ya se me fue el internet? Se escucha, no escuché lo último que dijo, lo escuché entrecortado. Que si tenían alguna duda. No, profe. ¿Hasta ahorita se ha estado escuchando No, bien? por el momento no. Ok. Bueno, entonces voy a continuar con lo que viene siendo el ejercicio. Si se escucha entrecortado o algo, díganme para no haya ningún inconveniente en ese punto. Ok, una vez hecho eso, ¿qué son los métodos? Los métodos que me van a servir para estar registrando dichos elementos, ¿sí? Ahora, voy a irme a lo que viene siendo a la clase pila dinámica. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo. Voy a crear variables, en este caso, voy a hacer lo siguiente. En pila dinámica también le voy a indicar que pues tiene que ser de tipo genérica, ¿sí? Entonces aquí le estoy indicando que va a utilizar pues ese tipo de elementos genéricos para poder trabajar, ¿sí? De ahí le voy a indicar, voy a crear las siguientes variables. Ok, si ustedes se fijan, estoy creando una variable de tipo ¿qué? De tipo nodo, que es el que tengo aquí, ¿sí? Le estoy diciendo que se va a llamar último elemento. Este me va a servir para tener en cuenta que, pues cuál fue el último elemento que se registró. O sea, cuando yo llamo al método pick, es el que me devuelve, en este caso, el último elemento que se haya registrado, ¿sí? Y tengo una variable que me va a ir llevando el conteo para saber qué tamaño está teniendo mi pila en este caso, ¿sí? Entonces, una vez hecho eso, pues de nueva cuenta voy a crear un constructor que se llame pila dinámica. Y en este caso le voy a decir que el último elemento, cuando se inicializa al principio, va a ser igual a null, ¿sí? Va a estar nulo completamente. Y tamaño, o sea, aquí estoy inicializando las variables. Aquí las declaré, ¿sí? Y aquí las estoy inicializando.
inicializo las variables prácticamente. Esta la inicializo de forma nula y en el otro el tamaño lo inicializo en 0. Aquí simplemente estoy creando una variable de tipo nodo genérico, que la T eso es lo que significa genérico, ¿sí? Entonces creo mi constructor. Entonces cada vez que yo llame a esta pila, la primera vez que yo lo llame, me va a crear lo que viene siendo inicializar esas dos variables, ¿sí? Principalmente. De ahí voy a crear mis propios métodos. ¿A qué me refiero que voy a crear mis propios métodos? Pues voy a crear mis métodos que me permitan registrar como si fuese el método push, el método pop, el método empty, ¿sí? Todos los mismos elementos que utilizo acá. Por ejemplo, aquí utilizo pick, ¿sí? Pues por ejemplo, aquí le digo punto pop, ¿sí? O punto push, que son los que me van a permitir, pues obviamente, guardar los elementos correspondientes, ¿sí? Entonces yo voy, como estoy creando mi propia pila, en este caso, pues voy a crear métodos que se asemejen a esos, métodos, ¿sí? Entonces voy a empezar primeramente con el método push, que en este caso va a ser public void. Yo le voy a poner como nombre agregar elemento, ¿sí? Este método es igual a push. Y pues obviamente le tengo que pedir un parámetro en este caso, ¿sí? ¿De qué? ¿Cómo va a ser el parámetro? Pues de tipo elemento registrado, ¿sí? ¿De tipo qué? De tipo genérico, que se va a llamar elemento registrado. Una vez hecho eso, voy a crear lo que viene siendo un nodo, perdón, una variable de tipo nodo, que en este caso le voy a poner como temporal. Ok, aquí porque me está marcando error. Si ustedes se fijan, voy a crear o estoy instanciando un objeto de tipo nodo, que en este caso es mi clase. En el constructor yo le dije que iba a tener... Ay, creo que aquí me faltó... Sí, en el constructor me hizo falta, según yo lo escribí. Sí, en el constructor. Bueno, me regreso al constructor de del nodo. Aquí me hizo falta algo importante, que es indicar .thisElemento registrado es igual a elemento registrado. Elemento registro. Y this punto siguiente elemento es igual a siguiente elemento. Eso me hizo falta, para que tengan cuidado cuando lo estén transcribiendo esto de nueva cuenta. Aquí en lo que viene siendo en la clase nodo, en el constructor, pues obviamente sí le pedí los datos, pero tenía que pasárselos obviamente a las variables que ya tengo globales aquí especificadas, que eso me faltó hacer. Una disculpa por esa parte, se me fue completamente. Entonces, regresando a la clase pila dinámica, aquí me marca un error. ¿Por qué? Porque me está pidiendo, yo estoy creando un objeto de tipo nodo o de la clase nodo. Entonces cuando yo lo llame a esa clase, el constructor me va a pedir dos elementos, si ustedes se fijan, de tipo genérico y de tipo de la clase, en este caso que se llama nodo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues muy sencillo, entre los paréntesis le tengo que pasar principalmente lo que viene siendo el elemento, el elemento registrado, coma, y ¿qué otro punto me pide? Pues me pide lo que viene siendo el último elemento o el siguiente elemento, ¿sí?
En este caso, ¿quién va a ser el siguiente elemento? Pues en este punto va a ser esta variable que se llama último elemento, porque es el que va a tener la referencia al último elemento que se haya registrado en algún momento, ¿sí? Espero darme a entender. Si no me estoy dando a entender, díganme para cambiar si son las variables o si es el maestro también. Entonces, si ustedes se fijan, ya se corrigió. ¿Por qué? Porque como llamo el constructor, pues me está pidiendo que cuando yo lo llame, pues obviamente tengo que pasarle los parámetros que se necesitan. Entonces estoy creando un objeto de la clase nodo que se va a llamar temporal en este caso. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, una vez hecho eso, aquí voy a sustituir. Cuando yo normalmente arranco la pila, pues normalmente va a estar en nulo, ¿sí? Aquí, ¿qué va a hacer? Pues me va a decir que es nulo el último elemento. Pero una vez agregado el primer elemento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues muy sencillo. Pues le voy a decir que el último elemento ahora va a ser ¿quién? Pues va a ser el nuevo elemento que acabo de registrar. Cada uno de los elementos que estoy registrando ahora van a incluirse dentro de lo que viene siendo el último elemento, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahí estoy haciendo la referencia. Entonces, cuando yo creo el programa, o sea, cuando llame a la pila dinámica, por primera vez, el último elemento es nulo, porque no tengo absolutamente nada, ¿sí? Cuando yo voy a registrar un nuevo elemento, pues ¿qué es lo que hago? Paso ese nuevo elemento y le paso, pues, el último elemento, en este caso, que se haya registrado, que en este caso, pues, es nulo, ¿sí? Una vez hecho eso, le digo, ok, creé mi objeto temporal y ese objeto temporal lo guardo dentro de la variable último elemento, que es de tipo nodo, si ustedes se fijan, ¿sí? Entonces, tiene la referencia con respecto a este objeto, al último que se acaba de registrar. Entonces, cuando yo llame a pick, en este caso, o al método pick, pues me va a mostrar pues ese último elemento que haya registrado hasta este punto, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer, en este caso, lo que viene siendo el método agregar elementos, que es igual a ¿quién? A push, al método push en este caso. Una vez concluido lo que viene siendo esa parte, voy a utilizar, por ejemplo, voy a seguir con el método pick en este caso, ¿sí? El método pick, ¿qué es lo que me va a hacer? Pues simplemente me va a mostrar lo que viene siendo el último elemento que se haya registrado. Entonces voy a crear el método bueno, yo le voy a poner nada más mostrar que sería igual al método pick, ¿sí? Entonces en este caso con lo que viene siendo mostrar, ¿qué es lo que tengo que mostrar? Pues simplemente el último elemento que haya creado. Pero aquí me va a hacer falta algo muy importante, que yo ocupo identificar, por ejemplo, si si está vacía o no lo que viene siendo la pila, para poder mostrar, porque si está vacía, pues me tiene que regresar lo que viene siendo un nulo. ¿Y cómo voy a verificar si está vacía? Pues voy a crear otro método que se llame, es un método booleano que va a ser está vacía, que este método, ¿qué es lo único que me va a hacer? Pues muy sencillo, le voy a decir lo siguiente: return cuando yo llame a este método que se llama está vacía, va a verificar si el último elemento es igual a null. O sea, si por ejemplo cuando yo inicio la pila o que llamo la pila, ¿qué valor tiene el principio? Pues es normalmente null. Si es null, va a significar que esta condición, aquí estoy comparando, si ustedes se fijan, estoy diciendo, ok, lo que tengo en esta variable es igual a null. ¿Qué me tiene que devolver? Un verdadero, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Entonces, devolviéndome un verdadero significa que en este caso mi pila está vacía.
Si me devuelve un false, pues significa que obviamente tiene un elemento guardado, porque lo que tengo en esta variable no es igual a null. Entonces, ya me regreso a lo que viene siendo el método mostrar, y en el método mostrar, pues es lo que tengo que hacer, esa comparación. Le tengo que preguntar si está vacía, si esto me devuelve un true, ¿sí? Pues ¿qué es lo que tengo que retornar? Pues igual le tengo que decir al usuario, ¿sabes qué? Tengo un null en este caso. Si no está vacía, en este punto, pues lo que le tengo que decir, ¿sabes qué? Ok, devuélveme el último elemento. Entonces le digo último elemento punto get elemento registrado. ¿Sí? Este método, si ustedes recuerdan, ¿de dónde lo obtuvimos? Ah, pues muy sencillo, de aquí del nodo, de la clase nodo, que tengo ese método, que es lo que me va a hacer, me va a devolver lo que haya registrado, que en este caso es el último registro que haya hecho en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues le digo a la variable último elemento, le digo, ok, obténme ese elemento. ¿Por qué puedo obtener ese método que tengo en la clase nodo? Ah, porque cuando yo registré un elemento, ¿de qué tipo lo hice? Creé una variable temporal que es de tipo nodo, ¿sí? O sea, creé un objeto. Cuando yo creo un objeto de una clase en específico, si están como públicas, yo tengo acceso completamente, en este caso, a sus métodos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice cuando yo agregué un elemento? Creé esa clase, lo guardé dentro de temporal y a temporal lo guardé dentro de la variable último elemento. Entonces, esto y esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, le digo, ok, del último elemento, devuélveme el elemento registrado, ¿sí? Y eso es lo que hago en el método mostrar. Tengo que verificar primeramente si está vacío. Si está vacío, le tengo que decir, ¿sabes qué? Pues no te puedo mostrar nada porque no tengo nada, ¿sí? Y de lo contrario, si no está vacío, pues me tiene que mostrar simplemente el último elemento. Y esto es lo que hace el método pick, que en este caso yo le puse como nombre mostrar, ¿sí? Y el otro punto, que es un poquito más complicado, espero que no revolverlo. Bueno, voy a ir haciendo los más sencillos, que va a ser en este caso... Bueno, de hecho ya nomás me falta el size, en este caso, y lo que viene siendo el desapilar. Entonces voy a crear el del size, o el tamaño en este caso. Yo le voy a poner tamaño pila. Es igual al método size. Esto es de los más sencillos porque ¿qué es lo que me va a hacer? En este caso me va a retornar lo que tenga tamaño. Y de hecho, aquí me va a retornar lo que viene siendo tamaño. Y ahorita que me estoy dando cuenta, cuando yo agregué el elemento, pues no estoy incrementando tamaño, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Aquí en agregar elemento, pues sí, agregué el elemento, pero en ningún momento le dije que tamaño se incrementara. Entonces, en el método agregar elemento, le voy a decir tamaño más, ¿sí? Para que cada vez que yo esté agregando un elemento, esta variable tamaño me esté incrementando en 1, en 2, en 3, en 4 y así consecutivamente. Entonces ya en size, pues yo ya le puedo decir, ok, tamaño de la pila, devuélveme el tamaño de la pila. ¿Y qué es lo que me va a retornar? Pues simplemente, si ustedes se fijan, es un método de tipo entero, pues me tiene que regresar un entero en este caso. Entonces esta variable pues me va indicando si tengo un elemento, si tengo dos elementos, 3, 4 y así consecutivamente. Y por último voy a hacer el método. No es cierto. Tiene que ser de tipo genérico también porque es el tipo de elemento que estoy haciendo. Y en este caso es desapilar. Voy a crear un método que se llame desapilar, que este método es igual al método pop, ¿sí? Que es el que tiene que empezar a eliminar los elementos de la pila que yo estoy creando, ¿sí?
Entonces, en este punto le voy a decir, ok, tengo que primeramente verificar si está vacía. Entonces le voy a decir igual, está vacía. Si está vacía, pues ¿qué es lo que me va a decir? Pues simplemente null. ¿Sabes qué? Pues estoy vacío, no tengo ningún elemento que vaya a desapilar. Porque si no pongo eso, me va a marcar un error. Porque le estoy pidiendo un dato que no tiene en este caso. ¿Sí? Y de ahí voy a crear una variable que se llame elemento. De tipo genérico. ¿Sí? Elemento registrado. Que va a ser igual a ¿qué? A último elemento punto get elemento para que me lo devuelva, ¿sí? Me va a devolver lo que viene siendo le voy a pedir el elemento en este caso para saber o tener la referencia en este punto a quién estoy cuál fue el último elemento que se registró en la pila, ¿sí? Entonces aquí lo voy a obtener y lo voy a guardar dentro de esta variable que se llama elemento registrado, ¿sí? Una vez hecho eso, le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a crear otra clase, otra variable de tipo nodo que se va a llamar también temporal. Y en esta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues le tengo que decir, me tiene que decir quién es el siguiente. Entonces, le voy a decir, ¿sabes qué? Último elemento ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, normalmente yo siempre cuando lo estoy guardando el elemento, ¿qué le estoy pasando? El primer elemento que haya registrado y le estoy pasando el último elemento que se registró y los estoy apilando, ¿sí? Si primeramente había registrado un 3, pues aquí en este caso, aquí estaría el 3 y aquí estaría un 5, por ejemplo, que sería el primer elemento que estoy registrando, ¿sí? Entonces, ¿dónde se guardan estos? Si yo me voy de nuevamente a la clase, ¿sí? A la clase nodo, uno se va a guardar ¿dónde? En lo que viene siendo elemento registrado, que viene siendo el último, y el otro que se llama siguiente elemento se va a guardar pues obviamente en la variable siguiente elemento, que me va a tener la referencia al anterior elemento que se haya registrado, ¿sí? Entonces todos van prácticamente de la mano, se podría decir. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí cuando estoy desapilando? Ah, pues muy sencillo. Le digo, ok, ¿sabes qué? Devuélveme el último elemento que esté hasta medio arriba de la pila. Y también devuélveme el que sigue, o sea, el que está por debajo de la pila, y guárdalo en ¿dónde? Guárdalo en temporal, en este caso, ¿sí? Entonces aquí estoy obteniendo el que está medio arriba y el que está abajo, ¿sí? Una vez hecho esto, voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir, ok, a la variable último elemento le voy a borrar lo que tiene guardado, ¿sí? O sea, aquí se lo pedí y lo guardé dentro de temporal. Después lo que les voy a decir, voy a limpiar, por así decirlo, voy a eliminar todo lo que tenga ahí en esa variable. Y por último, le voy a decir que ahora me guarde lo de temporal. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Si ustedes se fijan, le estoy borrando prácticamente el último elemento que haya estado registrado y le estoy pasando el que está por debajo de nueva cuenta, y ese es el que queda dentro de la variable último elemento, el que seguía por debajo. Entonces en este momento ya acabo completamente de desapilar en este punto, ¿sí? Ya por último lo que tengo que hacer es al tamaño decirle, ¿sabes qué? Tamaño punto menos. Y por último simplemente retorno, porque normalmente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hago cuando desapilo? Normalmente cuando desapilo me regresa pues obviamente el elemento desapilado. Entonces le digo que me regrese elemento que se haya desapilado, ¿sí? Y esto es lo que hace prácticamente el método desapilar en este punto. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Sí me estoy dando a entender o los estoy revolviendo?
Con confianza me pueden decir, ¿eh? Pues ahí le voy entendiendo ya al momento de hacerlo a ver qué pasa. Sí, de hecho, pues ya al momento de hacerlo se va a entender un poquito mejor. De todos modos, ahorita, una vez hecho esto, voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ir de una vez a mostrarlo para que vean cómo funciona. O sea, ya prácticamente esto es mi pila, prácticamente lo que hago aquí del stack. Aquí del stack, esto mismo stack es mi pila dinámica, ¿sí? Pero en este caso nosotros lo estamos creando paso por paso. Estamos haciendo los mismos métodos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues muy sencillo. Pues le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a crear una pila dinámica, porque así se llama. Pila nombres. Es igual a new pila dinámica. Pero me marca un error. ¿Por qué? Porque le tengo que especificar de qué tipo va a ser mi pila. Entonces yo ya le puedo poner, por ejemplo, que sea de tipo string, o de tipo integer, o de tipo float. Si ustedes se fijan, ¿sí? Y ya se quita completamente el error. ¿Por qué? Porque ya le estoy especificando de qué tipo de variable va a ser. Entonces aquí yo no tengo que crear, que es la parte importante. Cuando nosotros utilizamos el genérico se va a adaptar completamente a la variable, al tipo de variable que yo le estoy indicando aquí, ¿sí? Yo le estoy indicando un string, pues todo esto se va a convertir en string. Le indico un entero, todo esto se va a convertir, todas las que tengan una t se van a convertir en un entero, o en un doble, o en un float, que es lo mismo que hacemos acá. En este punto, si ustedes se fijan, yo lo hice de registro usuarios, pues de eso se convirtió. Si yo lo pongo stream, pues se convierte en stream, ¿sí? Entonces acabamos de crear una pila genérica completamente que se va a adaptar al tipo de variable que nosotros estemos agregando. Porque aquí yo la puedo ver hecho, por ejemplo, de tipo entero. Pero ¿qué significaría? Que solamente enteros puedo registrar. Pero cuando no sé de qué tipo de elemento voy a utilizar, pues para eso se utilizan este tipo de elementos genéricos o de variables genéricas para que se adapten completamente al valor que yo le estoy pasando, ¿sí? Entonces aquí ya creé lo que viene siendo mi pila, que se llama pila nombres de tipo pila dinámica, que va a ser o va a manejar en este caso string, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, le pregunto, la pila está vacía, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues muy sencillo, le voy a decir pila nombres, punto, está vacía. Si yo ejecuto mi programa, me dice la pila está vacía, ¿qué es lo que me está devolviendo? Pues un true, que diciéndome que es verdadero completamente lo que le estoy indicando. ¿Qué es lo que hace? En este caso el método está vacía. Lo único que me hace es comparar lo que tengo en la variable último elemento, que obviamente como ahorita no he registrado nada, pues en el constructor como se inicializó como null, ¿sí? Entonces en el método está vacía, ¿qué es lo que hace? Pues eso exactamente, compara si lo que tiene esta variable es igual a null, pues ¿qué es lo que me va a regresar? Me va a regresar en este caso pues true, ¿sí? Entonces ahí ya comprobamos que está el método prácticamente is empty o empty en este caso, que en este punto pues nosotros le pusimos nombre, está vacía, ¿sí? De ahí pues por ejemplo yo le puedo decir pila nombres punto agregar elemento, que ya mencionábamos que esto es igual a ¿qué? A push, ¿sí? Entonces le voy a indicar Alberto, voy a poner 1. Es más, ¿sí? Entonces, aquí yo ya le estoy agregando los nombres, ¿sí? Y ya puedo decirle, por ejemplo,
Ups, ese no era. So, el tamaño de la pila es, y ya le digo pila nombres punto tamaño pila, y ya me dice que es 4, y es claramente que es 4 porque aquí tengo 1, 2, 3, 4. Ahora, de estos 4 me pueden decir cuál es el que que quedaría hasta arriba. O sea, cuando yo llame, por ejemplo, voy a llamar al método pick, en este caso. El último elemento registrado, o nombre registrado en este caso, sería pila nombre punto mostrar, que así se le llame al método. Entonces, yo ya aquí registré 4 en la pila. Cuando yo llame a este método, ¿cuál va a ser el último elemento que me muestre, jóvenes? Pues el nombre de root, ¿no? Es correcto, lo que viene siendo el nombre de root. Vamos a ver si es cierto, a ver si no nos falló algo. Y ahí lo tenemos. Si lo alcanzan a ver, ¿sí? Aquí me dice, el último elemento registrado es root, ¿sí? Entonces, ahora, es lo que hace lo que viene siendo el método agregar elemento. Me va a agregar ¿qué? Pues obviamente cada una de las palabras que le estoy registrando, ¿sí? Lo que viene siendo Nayeli, Ruth, Cintia, Abdiel, ¿sí? Y va a crearme lo que viene siendo un nuevo objeto que se va de tipo nodo, ¿sí? Y lo va a guardar en donde, pues obviamente en la variable último elemento, y cada vez lo va a estar agregando y lo va a estar cambiando a temporal, ¿sí? Hasta que obviamente el último elemento registrado es lo único que va a tener esta variable, ¿sí? Entonces, y aquí es donde hacemos referencia de cada uno de los elementos, cuál viene siendo el siguiente y cuál viene siendo el siguiente y cuál viene siendo el siguiente, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo mostrar, pues lo único que le digo es simplemente eso. Ah, pues ¿sabes qué? Devuélveme lo último que haya registrado, ¿sí? Y de ahí, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a desapilar ahora. Cuando yo desapile, pues me tiene que mostrar el elemento desapilado, ¿sí? Que es lo que hace aquí en lo que viene siendo el return. Entonces, le voy a decir lo siguiente. Pila nombre. Hay que concatenar. Desapilar, ¿sí? Ejecuto el programa y pues aquí me dice el registro desapilado es root, ¿sí? Entonces voy a copiar esta misma línea, que es el que me va a devolver el último elemento registrado, y aquí tiene que aparecer, una vez que desapile, tiene que aparecer ¿quién? Pues el nombre de Abdiel. Entonces ejecuto el programa y ahí lo tenemos, ¿sí? El último elemento registrado es Abdiel, ¿sí? Y por ejemplo, el tamaño, en este caso. Bueno, el tamaño, y aquí tengo una, lo copio, lo pongo aquí abajo. Y ahí me dice, primeramente cuando lo ejecuto me dice que está vacío. Después, cuando agrego los 4 nombres, pues ya me dice, ¿sabes qué? Pues tengo el tamaño de la pila es 4. Después le digo, el último elemento registrado viene siendo la palabra root. De ahí le digo, ok, desapílame el último elemento, y me dice, ok, el último elemento que se desapiló viene siendo la palabra root, ¿sí? Y después le digo, ok, devuélveme el último elemento registrado. Pues una vez que desapilé el último, pues el último se convirtió en este caso Abdiel, ¿sí? Y ya es lo que me muestra, me dice, ok, el último elemento registrado es Abdiel. El tamaño de la pila viene siendo en este caso 3. ¿Por qué? Porque obviamente quité 1 y ya simplemente me quedaron 3 dentro de la pila, ¿sí? Entonces todo esto lo estamos haciendo con nuestros propios métodos, que hacen exactamente lo mismo. Hacen exactamente que los mismos métodos que ya tiene aplicado lo que viene siendo el stack, ¿sí? Pero ¿por qué lo hacemos de esta forma? Pues en este caso, como les menciono, para entender
cómo es que trabaja una pila, y también si en algún momento ocupamos hacer alguna modificación en nuestro programa que ocupe que la pila haga tal cosa, pues lo podemos hacer exactamente en nuestra propia clase, ¿sí? A diferencia que la clase stack, pues normalmente son clases que ya están creadas y que normalmente no les podemos hacer las modificaciones que nosotros queramos. Esa es por una parte. Y además, pues obviamente seguir con esta lógica de programación para entender cómo es que se trabajan lo que viene siendo distintos elementos, y que obviamente los podamos implementar en algún otro programa, ya sea de esta misma forma como lo estoy manejando, o en algún otro punto que se entienda, pues utilizo los temporales, utilizo borrar un elemento, etcétera, o los mismos métodos, en este caso métodos que estoy utilizando de tipo de variables genéricas que probablemente no habían utilizado, ¿sí? Entonces esa es la idea en este caso, siempre de trabajar lo que viene siendo las pilas, que como menciono, las pilas están muy sencillas si manejamos lo que viene siendo la clase stack, pero es muy importante saber cómo trabajan, pues para obviamente entender más el funcionamiento de las pilas, ¿sí? Y lo mismo haríamos con las colas en su momento. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, profe. No, profe. Ok, espero haberme dado a entender. Los voy a recomendar. Bueno, la tarea siguiente va a ser simplemente que me hagan la transcripción, pues obviamente del código que acabamos de hacer, o sea, que les quede funcionando también a ustedes. Y en este punto ustedes me van a agregar, bueno, yo nomás les había agregado algunos comentarios, porque si me pongo a agregarle los comentarios a todos, pues se me va toda la clase también. Entonces ustedes le van a poner los comentarios para qué es cada uno de los puntos, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo en cada punto? Para también yo saber si se estuvo entendiendo qué era lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, sí es importante que me le agreguen los comentarios a cada línea, sobre todo las líneas más importantes, para saber qué es lo que está haciendo, tanto en pila dinámica, en lo que viene siendo la clase pila dinámica, como en la clase método, perdón, en la clase nodo, ¿sí? Entonces esa sería la tarea que les dejaría, aparte de la parte que me tienen que corregir del programa anterior. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, jóvenes, pues entonces si no tienen ninguna duda, pregunta o comentario, pues creo que por mi parte es todo el día de hoy. Si tienen alguna duda en el transcurso, ya saben, con confianza me pueden hacer las preguntas y los veo el próximo viernes. Sí, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias, jóvenes, cuídense profe. mucho. Hasta luego. Igualmente.